Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 15 de abril y vamos a comenzar la sesión de hoy correspondiente al ámbito social, la tercera oración, nivel 1. La clase de hoy estaba destinada a un repaso general de lo que hemos visto en esta evaluación y unas orientaciones y consejos para el examen del próximo sábado, al que espero acudáis, pues, cuantos más mejor. Bien. Eh, Antes de nada, recordaros que en esta evaluación hemos visto dos temas, ¿vale? Dos apartados, grandes bloques, por así decirlo, que en sí pues, son muy sencillitos y muy breves cada uno de ellos. El primero de todos, el de percepción musical y visual, y un segundo bloque de educación para la ciudadanía. Bien, en estos, tanto en uno como en otro, os recomiendo que sobre todo hagáis todos los ejercicios de autoevaluación del final de cada tema y el cuadernillo de ejercicios, ¿vale? Si nos da tiempo, como ya nos daría tiempo a que os lo devolviese corregido, pues podríais consultarlo vosotros, ¿vale? De tal forma que luego sirva como estudio y preparación para el próximo sábado. Bien, ¿qué deciros? Pues que repaséis conceptos como el de imagen, forma, color, emisor, lenguaje, medio, percepción visual, etc. Por ejemplo, vamos con alguno de ellos. La percepción en general es un efecto psicológico y pertenece al mundo interior. La percepción es algo sustancial al ser humano que le hace diferente del resto de animales naturales. Un perro, por ejemplo, se puede estimular con factores externos, ruido, frío, calor, pero no tiene percepción, es decir, no comprende ni conoce por qué ocurren las cosas y solo le producen reacciones instintivas. La percepción visual es un proceso durante el cual una persona recibe un conjunto de estímulos visuales y esta persona, a través de su cerebro, selecciona formas y colores, los compara y los interpreta. Así pues, en la percepción de las imágenes no solo actúa el sentido de la vista, sino también la experiencia personal, los gustos y las motivaciones. El lenguaje y comunicación visual, os había dicho, concepto de lenguaje. Por lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Elementos básicos de la comunicación visual. También conviene que le echemos un vistazo. El emisor, como he dicho, concepto de emisor. Es el transmisor que realiza un acto de comunicación. Puede ser una persona o un grupo de personas. Otro elemento de la comunicación visual sería el mensaje. Comunicación que el emisor quiere hacer. Siempre tiene un objetivo, es decir, una finalidad que se pretende conseguir a través de la imagen. Una estructura que es el contenido visual y el estilo artístico del mensaje. Perceptor son las personas u organizaciones destinatarias de los mensajes. Podría definirse como perceptor o también se le puede llamar receptor. El medio es el soporte o canal de comunicación a través del cual se transmiten los mensajes. Vamos con otro concepto. Las imágenes son formas que representan la realidad entendida no solo como algo físico, sino también como un pensamiento. Las imágenes visuales pueden estar constituidas en su nivel más elemental por forma, color y movimiento. Mientras que en la imagen fija o estática, el movimiento es considerado nulo. En la imagen en movimiento o dinámica, el movimiento está presente en mayor o menor grado. En cualquier caso, unas y otras presentan otros elementos comunes como la textura visual y los rasgos asociados a los atributos propios del color y de la forma. Forma, ¿qué es? Pues es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto. La forma de un objeto suele estar delimitada por su borde proyectado desde un punto de vista espacial que normalmente corresponde con el punto de vista del observador. En el lenguaje visual, la forma más característica la constituye el contorno o borde exterior general de una entidad visual o figura. El color
Es otro de los elementos esenciales de la configuración visual de una imagen, por tanto, un elemento imprescindible en la comunicación visual. El color suele organizarse de forma cromática en un círculo en el que se suelen diferenciar los colores primarios de los secundarios y terciarios en la gama cromática. También se suelen diferenciar los colores luz de los colores pigmento. Los atributos perceptuales del color son la luminosidad, el tono y la saturación. La textura produce un efecto de veracidad entre el objeto real y el representado. Suelen ser pequeños rasgos visuales que le dan carácter propio y personal. Por ejemplo, en una fotografía de una puerta se podría apreciar la textura de los distintos materiales que la pueden componer. Iluminación es un aspecto más de la configuración de las imágenes, ya que de ella depende que sean percibidas las formas, los colores y el resto de los elementos visuales en el plano de la representación. Bien, otro punto que debéis estudiar a fondo es el de las finalidades de las imágenes visuales. Lo tenéis en la página 10 de vuestro temario. Vamos a repasarlas brevemente. Finalidad informativa. Las imágenes son un medio idóneo para informar de manera clara y directa. Las imágenes informativas tratan de identificar a personas o grupos, identificar acciones, direcciones o espacios, describir hechos o situaciones o comunicar noticias. Pueden ser identificativas, indicativas y descriptivas. Finalidad comunicativa. La imagen ofrecida tiene carácter de noticia. Se emplean sobre todo en los medios de comunicación, la prensa, televisión o radio. Finalidad expresiva o exhortativa. Un carácter más convincente. Tratan de explicar un hecho de manera más directa. Imaginemos una catástrofe natural, un terremoto o un tsunami. La imagen ofrecida, además de tener un carácter comunicativo, necesita el componente humano que la haga sensible. Se emplea también como imagen publicitaria. Por último, la finalidad recreativa o estética son obras de arte que a través del tema propuesto tienen como objetivo el de expresar sentimientos y transmitir una idea particular de la belleza. En ambas, tanto en la recreativa como en la estética, la imagen está destinada a complacer al espectador. Bien. Definición y contextualización de las vanguardias pictóricas. Sobre todo cubismo, expresionismo, surrealismo y abstracción. Vamos con cubismo, es el movimiento más significativo y trascendente de la historia de la pintura occidental desde el Renacimiento, por lo que tiene de ruptura con la estética clásica, el concepto de belleza y las nuevas formas de observar la naturaleza. Su visión del arte es tan radicalmente diferente que conmocionó todo el mundo del arte. A partir del cubismo, el concepto de arte y de belleza cambia radicalmente. El cubismo presenta los objetos tal y como son concebidos por la mente, no como son vistos por la realidad. Se trata, por tanto, de una percepción abstracta plena. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en la Alemania a principios del siglo XX, que tuvo plasmación en un gran número de campos, tanto en las artes plásticas, en la literatura, música, cine, teatro, danza e incluso fotografía. Surgió como reacción al impresionismo frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX. Los expresionistas lo que pretendían era defender un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, es decir, la expresión. El expresionismo deforma la realidad para expresar de forma subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos. Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania antes de la guerra, así como de la Primera Guerra Mundial y del periodo también de entreguerras. Esta amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos.
Y abstracción. El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo dotado de sus formas y de sus propias significaciones. El arte abstracto usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que pueda existir con independencia de referencias visuales del mundo real. Un concepto que también viene bien que pasemos sería el de cine. Es la abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, que es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. Como forma de narrar historia o acontecimientos, el cine es un arte comúnmente considerado como el séptimo arte. Bien. Del tema de ciudadanía, conviene que le echemos un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? No me lo tengo que aprender de memoria, me lo leo unas cuantas veces y sobre todo, porque no os voy a pedir que me las redactéis una por una, palabra por palabra. Simplemente quiero que tengáis una idea general, porque lo que a lo mejor os pondré será un ejercicio de verdadero o falso. Si se añade algo a lo que viene en la declaración sería falso. Por ejemplo, si yo digo, todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica en función de sus ingresos, sería falso, porque lo único que dice la declaración es que todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica, punto. Por esto os digo que os las leáis unas cuantas veces para que más o menos os suenen. Y sobre todo, realizar y repasar los ejercicios de autoevaluación y los de los cuadernillos rojos que tenéis, como siempre, al final del temario. Bien, con esto terminamos la sesión de hoy, de repaso y orientaciones para el examen del sábado. Espero que os presentéis cuantos más mejor, y deciros que tras el examen comenzaremos con el repaso para el examen de junio, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo y nos vemos el sábado.